Amén, amén. Bendiciones a los hermanos de las naciones, bendiciones a los hermanos que están presentes. Y hoy nos hemos reunido al ayuno familiar, al ayuno congregacional, y bendecimos a las almas que nos acompañan hoy por primera vez, los hermanos de casa. Y hoy teníamos un tema prometido a las naciones y pues se nos dio la oportunidad, hermana Amparo, de poder tocar este tema muy importante. Bueno, aquí la parte de la experiencia, mi hermana Amparo, y pues yo no tengo hijos, pero solamente yo daría los conceptos y la orientación de la escritura. No necesariamente, hermana Amparo, hay que hablar de lo que uno vive, porque entonces ¿cómo le hablaría uno a un drogadicto cuando uno nunca ha consumido droga? Uno utiliza la escritura como una herramienta para ayudar. Lo que pasa es que las personas que tienen vivencia tienen más madurez y experiencia para ir directamente a la necesidad porque se identifican porque pasaron por ahí, pero no necesariamente. Porque entonces imagínate, ¿cómo sería yo para aconsejar a un hermano, a un promiscuo, cuando yo eso nunca lo he hecho? Entonces la herramienta de la palabra nos permite poder llegar a todos los estados del alma, todas las necesidades, y en el caso de mi hermana Amparo, hablar de la experiencia ya de una forma más directa. Amén. Ahora, un sacerdote católico sí no tiene experiencia de nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dogma, y el dogma está hecho es para manipular y para poder dominar las masas. Entonces, mi hermano, vámonos, hermana Amparo, con un tema. Primero le damos la bienvenida a la hermana que en el primer set estuvimos la oración y ahora vamos a entrar con el tema. Bienvenida, hermana Amparo. Gracias, mi hermano Giancarlo. De verdad, para nosotros es un placer llegar a sus hogares y tocar temas que son de ayuda para nuestra vida. Es que lo especial de todo es que nosotros le busquemos la ayuda. No venimos a dar un tema, sino un tema donde va a ser ayuda para ti, también para mí, porque como dice Giancarlo, el consejo más grande que tenemos es la palabra. En el caso de él, que no es casado, no tiene hijos, pero nosotros, en el caso mío, yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, hago el rol de mamá y de esposa y de madre. Entonces, esas pequeñas experiencias, no decir muchas experiencias, sino esas pequeñas experiencias que Yahweh ha permitido que nosotros pasemos y mostremos de pronto la gloria, como decimos, digo yo personalmente, de Yahweh a través de nuestro cambio. Entonces, Giancarlo, el tema, estamos hablando de la familia, bendito Yahweh por lo que estamos hablando, porque es lo que el enemigo quiere destruir. El plan de Satanás es destruir familias. Él no vino a destruir a una persona. Él destruyendo a un hombre, destruye un hogar, destruye una esposa y destruye unos hijos. ¿Cierto? Amén. Ya hablamos del rol del hombre, ya hablamos del rol de la mujer. Hoy vamos a hablar. Bueno, nos vemos en la necesidad de hablar de las clases de reprensión que se le deben hacer a un hijo. Amén. Sí, porque todos queremos formar hijos que sean buenos, que sean una bendición y que nuestros hijos sean esa alcancía que vamos a recoger cuando estemos viejos. Amén, pero ¿sí? En esencial, mire, yo tengo un ejemplo, Giancar, nosotros no tenemos que ver los hijos como la alcancía, pero yo lo digo personalmente. Yo sí, hermana. Bueno. ¿Por qué? Porque uno siembra para recoger. Sí, yo lo entiendo. Pero dale tu postura. Yo mi postura la tengo muy diferente. Yo quiero que mis hijos sean águilas y que sean grandes campeones donde ellos triunfen, no mirándolos con el interés propio como persona, porque el plan de nosotros como padres es sacar campeones, ¿sí? Entonces, si usted tiene el pensamiento como padre y usted saca un hijo campeón, usted va ganando. Sí. Porque ¿qué hijo campeón? Si su hijo sabe que usted está esforzado, es valiente, ha sido un buen padre, usted va a dar remuneración de lo que tú has hecho con tu hijo. Por eso, pero termina siendo una siembra y una cosecha, porque ¿qué sería si haces un hijo campeón y te manda un ancianato? Entonces no hay lógica de lo que sembró y no va a recoger. Por eso es que los ancianatos están llenos de hombres y mujeres. Bueno, no vamos a generalizar, ¿no? Porque hay excepciones a la regla, pero un 70% de esos hombres y mujeres fueron malos padres y fueron malas madres. Entonces, un 30% sí fueron buenos padres y buenas madres, pero contaron con malos hijos. Siempre hay excepción a la regla. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una manera muy diferente de pensar y de actuar. Entonces, entremos en el tema, pero primeramente, para entrar en el tema, tenemos que abordar lo que es un hijo deseado y un hijo no deseado. Porque yo te digo una cosa, cuando nuestro niño nace y ya desde el vientre de la mamá viene luchando con el rechazo, el papá le dice, mija, ese hijo no es mío.
empieza ese niño a sentir todo eso? ¿Cómo viene un niño de esos a la vida? Bueno, ahí trabaja el rechazo, Giancarlos. ¿Pero cómo viene? Maltratado, un Ya niño que viene no tiene con ilusión de vivir. predispuesto de que viene a sufrir. Y tenemos el ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar mal, hermano, de este hermano llamado Abraham, porque Abraham, el padre de la fe, se le salió un tiro al aire y nos regaló un gran problema llamado Ismael. Y eso está en Génesis capítulo 16, verso 11. Y yo quiero que hablemos acerca de esto, porque para hablar de la reprensión tenemos que hablar del tipo de hijo que vamos a reprender, porque tenemos una gran diferencia entre castigo, reprensión, disciplina, amonestación y maltrato. Hoy estaremos hablando de esas 5 clases, cuál es la ideal, cuál es la excesiva y cuál es la que no se debe tener en cuanto a un hijo. Pero tenemos que considerar cómo llegó nuestro hijo. Fue producto de una noche loca, fue producto de una experiencia efímera, no se pensaba. La niña, tuvimos el caso, ayer hablábamos en consejería de una niña que por venganza de su novio y por venganza de su mamá, se involucró con un hombre casado en una relación cortica y quedó embarazada. Y ¿sabe qué edad tenía, hermano? 15 años cuando le pasó eso. Entonces, ¿cómo viene una criatura de esas? Entonces, mi hermano, como ahí es donde viene el dicho popular. Si yo sembré un mango y lo cultivé como mango, yo puedo orar, ayunar, vigilar y decirle, Eterno, que no me bote frutos de mango, sino peras. ¿Será que eso se puede? No. Entonces miren lo que sucede acá. En el verso 11, el ángel de Yahweh se le aparece a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando el Eterno le dijo, hey Abraham, el hijo de la esclava no es el hijo de la promesa. ¿Cuál cree, hermano, que fue la solución para Abraham que se le pasó por la mente? ¿Cuáles creen ustedes? Abortarlo. Ah, no, si esa fue una equivocación, ¿cómo hacemos las equivocaciones? Las cortamos. Pero como Yahweh es un Elohim, que tiene que respetar su naturaleza, un Elohim que es amoroso, que es humano, que es leal, que él no juega con la vida, le dijo, el niño tiene que nacer. Entonces voy a leer, hermano, y vamos a entrar en la introducción. Además le dijo el ángel, he aquí que has concebido y darás a un hijo y llamarás su nombre Ismael, que Yahweh ha oído tu aflicción. Le está hablando a Agar, la mamá de Ismael, verso 12. Y será el hombre fiero, con manos contra todos. O sea, ¿cómo iba a venir el niño, hermano? Mire lo que está diciendo. Según la condición, porque es muy diferente cuando yo me caso, separo a mi esposa, la santifico, le coloco un anillo, hablo con los padres, hablo con la autoridad lágica, con el rabino, voy al altar, hago todos los votos y la llevo a la cama. Y después con el tiempo se desea para que venga un niño a esta existencia. Entonces es un niño deseado. ¿Cómo viene ese niño? Viene feliz. Viene con... Pero si viene como este pobre, ay, no era con la criada. Y Sara le dijo, mi hijo, yo ya, la máquina no me sirve, le toca con la criada. ¿Y qué dijo Abraham? No. Amén, yo me sacrifico, porque la criada estaba bien buena. Era una princesa. Y ¿qué pasó? Mire lo que sucedió, verso 12. Y el hombre será fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea que nunca podrían quitarse de encima. Es como cuando tú tienes un hermano mayor que es cosa seria. ¿Cuándo uno se lo quita de encima? Nunca, sino hasta que parta la eternidad o uno parta la eternidad. ¿Cuándo se desliga un padre y una madre de un hijo? Nunca, nunca. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, algo importantísimo. El plan profético, el plan ideal era que el niño naciera de Sara. Amén. Pero viene la pasión humana, querer ayudarle al Eterno. Entonces, ¿qué podemos diagnosticar, hermana Amparo, de la naturaleza de este niño? Sigue, bueno, hermano. yo veo que la naturaleza en sí de Ismael es triste. ¿Por qué? Porque fue un hijo que no fue deseado, fue un hijo planeado por una circunstancia, o sea, el acelere, vamos a hablar, el afán de Sara, tener familia para que Abraham diera prole, ella le aceleró los tiempos, lo que estamos hablando de los tiempos, sí, quiso señor. acelerar los tiempos, y en los tiempos, en vez de traer una bendición, fue una consecuencia que hasta ahora el pueblo, nosotros estamos todavía pagando la mala decisión
no fue ni de Abraham, sino de Sara, que llevó. Y también la actitud de Abraham, que ahí sí le falló la fe. falló la fe y la sabiduría, más que todo la sabiduría, porque un hombre que tenía intimidad, que luchaba con Yahweh en ese momento, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender de algo, porque a veces nos confiamos, ¿sí? Pero en cualquier momento el enemigo puede actuar, y mire lo que pasó con Ismael, y que hasta la presente dice que fue un niño fiero. Sí. ¿Cómo iba a venir ese niño? Viene un niño que no fue deseado ni por Abraham ni por Agar. Ahora, mire lo que dice, el hijo de la esclava. ¿Qué podemos entender en esa expresión a nuestro diario vivir? ¿Tú sabes qué puede venir de un hijo que fue producto de una noche de sexo, licor y drogas? De una infidelidad, de una fornicación, de un triángulo sexual. Nosotros tuvimos un caso acá de una niña que tuvo un triángulo sexual, quedó embarazada y no sabía de cuál de los dos era. Después se le tocó que hacer la prueba de paternidad al niño y pudo identificar cuál era su papá, pero, o sea, no se podía escoger entre algo bueno cuando los dos padres se prestaron para eso, los dos presuntos padres. Entonces, hermano, al Eterno hay que ayudarlo, porque es que a veces le traemos al Eterno unos chicharrones y queremos que Él, hermano, yo estoy asistiendo y voy a venir a 3 Shabbat para que cambie a mi hijo. ¿Y tu hijo cuántos años tiene? No, tiene 40. No, ya ese viejo, hermano, ya eso, pidamos misericordia a ver si el Eterno lo toca. Sí, Señor. Pero al niño hay que agarrarlo ¿cómo? Pequeño. Educa a tu hijo a su temprana edad y cuando fuere viejo no se apartará de la palabra. Entonces, hermano, vamos a analizar eso, porque para poder hablar de reprensión, muchos pueden escuchar el programa, hermana Amparo, sí, empiezan a aplicar los principios que nosotros vamos a dar, no le funciona, ¿y cómo vamos a quedar nosotros? Mentirosos. Mentirosos. Sí, o eso es carreta, hermano. Ajá. No, carreta no. Lo que pasa es que hay que ir a la razón. Por eso hay que pedir perdón por los hijos que trajimos, que concebimos con escombros generacionales. Sí, Señor. Y eso yo le doy un consejo a los jóvenes. Como dijo, eso sí es lo único que yo le admiro al presidente Uribe, cuando tocó el tema de la parte sexual, dijo, ese gustico es para el matrimonio. A veces por una aventura, por una ataque de la testosterona, cometemos unos errores que nos traen consecuencias de por vida. Entonces, mi hermano, vamos a establecer primer punto. ¿Cómo fue concebido el hijo con el cual estamos teniendo problemas? Entonces, hermana, tú lo decías, hombre fiero. O sea que, ¿sería fácil de educar Ismael, sí o no? No fue fácil porque dentro del alma de Ismael venía ya atado, venía con una raíz de amargura, venía con rechazo. Y el enemigo es porquería. ¿Por qué? Porque es que... No, pero hermana, no, yo hoy sí voy a hablar bien del diablo. Él no es porquería. Él trabaja con lo que nosotros le damos, porque si tú le das papaya, claro, pues él aprovecha. Sí. Él es, digamos que él es astuto. Él es astuto. Sí, sagaz para eso. Sagaz y astuto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las consecuencias de nosotros los seres humanos. Yo lo digo como experiencia, yo vengo de un rechazo. Para yo llegar a los pies de Yeshua, y lo sabe todo el mundo entero que lo ha hablado, tuve que pasar muchos procesos. ¿Por qué? Porque es que salir del rechazo es un proceso. Ser rechazado por papá, ser rechazado por mamá es fuerte. Uno tiene un vacío, lo que habla el rabino, como dice Yeshua en su palabra en Bereshit 1, está desordenada y vacía. La persona que es rechazada está desordenada y está vacía. ¿Por qué? Porque no le dieron amor, no hubo amor, que es que el vínculo de un nacimiento de un ser es el amor, porque se unen dos personas en un amor, pero a veces se unen en un placer, no es amor sino placer. Entonces las consecuencias vienen. Ismael fue un niño amargado, frustrado, tenía problemas emocionales, tenía un problema que... Pero no tenía la culpa el chino. Por eso, pero era la consecuencia de lo que habían cometido sus papás. Génesis más adelante habla que la naturaleza de Ismael era un asno indómito, montés indómito. ¿Qué es asno? Terco, rudo. ¿Y qué es indómito? Que no era fácil de domar, de domesticar.
Y entonces vamos a ver, porque es que Yahweh, así como nosotros, mira hermano, yo quiero que ustedes se lleven esto hoy. Yahweh es el especialista en escapes, porque a veces nos metemos en una y Él nos abre una puertica para que nosotros nos salgamos, y eso es lo que se llama la gracia. La gracia, sí. Abraham empezó a orar y le dijo: Padre, pero eso usted lo puede conseguir en el 17 del 15 en adelante. Padre, yo ya tengo 100 y mi mujer tiene 90 y algo. ¿Cómo así que voy a tener un hijo? ¿Por qué no haces? Y mire cómo dice, verso 18, y dijo Abraham: ojalá Ismael tenga tu bendición y viva delante de ti. Entonces le dijo el Eterno: no, pero es que yo no puedo modificar mi proyecto, mi plan, por un error tuyo. Ahora, el niño tiene que nacer y yo lo voy a bendecir. Entonces respondió Yahweh, verso 19, Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, el Eterno no modificó el plan, porque Ismael tenía que nacer. Claro. ¿Será que un hijo no deseado lo podemos matar? No, tiene que nacer. No. ¿Lo podemos abortar? No, tiene que nacer. Y en el verso 20 vemos la misericordia. Por eso cuando tenemos un hijo, hermano, difícil, tenemos que primeramente ir a la misericordia. Segundo, pedir sabiduría, cómo tratar con él y tratar de recobrar y restaurar el tiempo que perdimos con él. Sanarlo. ¿Sí? Sanarlo. Nosotros tuvimos un caso acerca de un muchacho que se creció sin la figura paterna. Se creció sin la figura paterna. Y se crió con su mamá siempre, toda la vida. Y empezó, hermana, como a los 14 a tirarse sus... Hice para el otro Sí, lado. como a pistonear para el otro lado. Y nos tocó que encarrilar ese... Bueno, nuestro rabino y nuestra rabina son pedagogos en esa materia. Amén. Porque, hermano, yo le digo una cosa, Satanás es sutil. Claro, astuto. Satanás es sutil. Tú a Satanás le das un corta uñas y él te desbarata toda la casa en 15 minutos. Porque él es sutil, esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? ¿Aprender guerra espiritual y con una escoba correteando a los demonios o cerrar puertas? Cerrar las puertas. Cerrar puertas. Porque si abrimos una puerta, Satanás se nos mete por ahí. Mire lo que sucede en el 20, hermana. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Para los que están en las naciones, Génesis 17, 20. En cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero en el 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Entonces, mi hermano, si queremos tener hijos buenos, tenemos que crear las condiciones para que ellos vengan a este mundo con el sello. A mí me preguntaban, hermana Amparo, y estos temas son, esto en la cristiandad no se toca porque hay mucho tabú. A mí me preguntaban, ¿qué significa el derramamiento de la sangre cuando el hombre en el acto sexual rompe el himen de su mujer virgen? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque cuando en el acto, cuando son vírgenes, porque la idea es que ambos se guarden, ¿no? A veces hay hombres que piden una virgen y tienen un prontuario, hermano, como, bueno. Son egoístas. Sí, pero lo ideal sería que ambos lleguen al matrimonio vírgenes. Amén. Y cuando se rompe el himen en la mujer, hay un derramamiento de sangre. Sí. No es que se bota, pero hay una gota o 2 gotas de sangre que rompe el himen. Sí. Se pregunta la gente, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay un rompimiento. Pues resulta que en el judaísmo y en la Torah todos los pactos se hacían con sangre. Amén. Sí, Tenía Señor. que haber sangre, pacto. ¿Y cuál es el pacto que se cumple en una relación sexual cuando ambos se guardaron, se apartaron, se santificaron y fueron a una autoridad y se casaron y delante de los hombres fueron a una notaría e hicieron, eso se llama solemnizar el ritual del matrimonio frente a las autoridades civiles? Amén. El Eterno se compromete con ese vientre, que los que vienen de ese vientre se cumplirá lo del Salmo 112, serán poderosos en la tierra. Amén. Eso merece un aplauso. Amén, Den un amén, aplauso al amén. Eterno. Que cuando una mujer y un hombre se apartan para el matrimonio y hay rompimiento y se derrama y hay rompimiento y hay ese derramamiento, el Eterno se compromete que de ese vientre que van a venir Hijos buenos. hombres y mujeres poderosos. ¿Qué es poderosos?
que no van a ser empleados, hermano, por allí que están diciendo, hermano, y ayúdeme a un trabajito. ¿Usted qué sabe hacer? No, lo que sea. No, no, no. Van a ser poderosos, van a ser hombres y mujeres que van a tener éxito en todo. Herencia. Entonces, ahora, pero, ¿qué pasa con la señorita que entrega su virginidad en un carnaval? Carne para Baal, ¿no? Por eso se llama carnaval, carne para Baal. Ese himen, esa virginidad se la entregaron a Baal. Entonces, ¿qué puede venir de un vientre de esos? El futuro traqueto, el futuro jíbaro, el futuro trata de blancas, el futuro engendro del infierno que va a venir a traer más caos a este mundo. Entonces, ¿cuál es la salvación del mundo, hermana? Que enseñemos a nuestros hijos a través de estos 5 ejemplos que vamos a manejar hoy de cómo educarlos, cómo formarlos para que traigan generaciones poderosas en la tierra. Amén. ¿Y por qué no podía ser Ismael? Y porque mira lo que dice, hermano, verso 20, Yahweh no, escúchame, Yahweh va a respetar tus decisiones, pero Yahweh respeta y se acopla es al plan que está aquí. Amén, la palabra. Verso 20, yo voy a bendecir a Ismael. Verso 21, pero estableceré mi pacto con Isaac. Siga, hermana. Es el hijo de la promesa. Y ahí donde nosotros tenemos que ver que, por eso es que cuando el Padre, nosotros nos casamos, santificamos, ¿sí? Y al nosotros santificar el matrimonio, nuestros hijos vienen bajo cobertura de esa promesa de santificación. Claro. ¿Sí? Lamentablemente nosotros tenemos que pedir mucha sabiduría. Estamos en un sistema caído, corrupto, lleno de cáscaras, de tanta contaminación, y el ser humano es poco de buscar la palabra y la orientación, hasta una consejería, porque tenemos maestros, nosotros en casa tenemos al rabino que puede ser, es nuestro maestro, y no nos la sabemos todo, y a veces necesitamos de hermanos que sepan Torah, ¿sí? ¿Qué consejo le podemos dar en este momento a una persona que está viviendo esta situación? Hermano, yo siempre digo un refrán del mundo, después del ojo afuera no vale Santa Lucía. Toca buscar solución. Pero si tu hijo vino fuera del matrimonio, ¿cómo le va a exigir al padre? A no ser, como dice Giancarlo, la misericordia, la gracia del Padre arropa a nuestros hijos. Claro, la porque misericordia. Mire, pero perdón, siga, en hermana, el caso de un padre que tiene su matrimonio, yo lo estoy viviendo actualmente. Papá falleció y dejó 2 hijos por fuera del matrimonio, ¿sí? Y dejó tremendo rollo. En mi casa somos 10 hermanos. Los 2 muchachos, uno se portó súper bien con mi papá, fue un buen hijo, ¿sí? Aunque lo hizo por fuera. Pero ese problema llegó a la casa, amargó a mis hermanos, amargó la familia mía. Hoy en día que papá falleció, mis hermanos no los aceptan. No aceptan a esos eso, sí, es un conflicto y se ve mucho. Sí, no los aceptan. Varias Entonces, familias. yo le decía ayer a mi hermana que estuvo en casa, yo le digo, mire, aquí están los hijos, Baruch Hashem, porque se cumple la palabra. Yo le hablaba de Ismael y los hijos de Isaac. Dijo, nosotros somos hijos del matrimonio, somos hijos de la promesa, ¿sí? Pero Yahweh fue fiel con Ismael, no lo dejó fuera, no lo dejó sin nada. Yo le dije, eso se llama egoísmo, que nosotros pensemos no solamente en nosotros, si ese muchacho, perdone, tiene el espermatozoide de mi papá. Claro, mi hermana, yo le digo una cosa, desde la parte legal, sean naturales, fuera o dentro, siempre tienen derecho a tener parte de la herencia. Entonces estamos hablando de esto, las consecuencias. Las consecuencias. Nosotros a veces queremos arreglarle la vida a los demás y tenemos que arreglar nuestra propia ¿qué? Vida. Amén. Entonces, mira lo que decía cuando Jesús empezó su ministerio, él leyó Isaías 61. Y el verso 5 es el verso que más nos abre la escena de lo que Yeshua vino aquí. Yeshua no vino aquí a montarnos una religión y decirnos, bueno, las hermanas ahora me visten de pantalón, de falda, y los varones se dejan la barba larga. No, no, él no vino aquí a montar religiones ni modas. Él fue a cumplir 3 cosas: restaurador de portillos, reparador de calzadas y la restauración de muchos escombros que vienen de atrás. Porque, hermanos, si no formamos un hijo y una hija para bendición, ¿cómo va a ser nuestra vejez? Yo meditaba en el Salmo, en una frase de Salomón que decía, educa a tu hijo para que cuando llegues a viejo tengas reposo. Tú sabes
cómo se puede interpretar ese verso? Que cuando tú tienes una hija y un hijo, que tú sabes que los has formado bien y tú sabes que están trabajando y les tocó ese turno de noche, ¿tú duermes tranquila o duermes preocupada? ¿Preocupada? No, tranquilo, porque tú sabes, tú confías en tu hijo y en tu hija, en el hijo. porque lo formaste. Sí. Pero si yo sé que mi hijo es un sicario y esa noche salió a hacer su trabajo, ¿cómo? ¿Será que la mujer despega los ojos en la noche? No. Agarrado de la camándula y pidiéndole al Eterno que lo ayude. Porque ellos no tienen la culpa porque son inocentes. Y no educaron hijos, no formaron hijos, sino lo que hicieron fue crear criaturas, valga la redundancia. Las criaturas son las que se crían solas sin fundamento. No se forman. Que antiguamente, ¿sabe cómo se le denominaba antiguamente a los hijos que nacían? Le estoy hablando del Código Civil colombiano. ¿Cómo se le llamaba a los hijos antiguamente? Porque eso fue reformado. A los hijos que nacían fuera del matrimonio. No, ese es el término coloquial, pero el nombre jurídico era hijos de punible ayuntamiento. ¿Y quiénes son los que se ayuntan, hermana? Las bestias. Entonces el Código Civil colombiano tenía ese nombre jurídico para los hijos que nacían fuera del matrimonio. Hijo o hija de punible, ¿qué es punible? Delito. Ayuntamiento de bestias. Y es que era una bestia. O sea que, ¿qué puede venir, hermano, de un vientre cuando el hombre y la mujer no han aplicado el modelo? Lo que decía la hermana Amparo. Aquí vemos un modelo. ¿Y cuántos modelos tiene Satanás? Unión libre, madre soltera, hijos que se crían con la abuela. Nosotros tuvimos el caso aquí de una pastora, ella actualmente es una pastora. Cuando ella fue niña, su mamá se iba a trabajar y la dejaba ella con sus tíos y sus primos y empezaban a abusar sexualmente de ella. Sí, señor. Cuando ella empezó a trabajar, dejó a sus hijos con los primos y los tíos de ella y se dio cuenta que estaba sucediendo lo mismo. Entonces le tocó que cortar, se fue del país, se llevó a sus hijas y empezó a restaurar lo que se estaba repitiendo en la segunda generación. Entonces, mi hermano, aquí venimos a eso, a restaurar, a regenerarnos, porque hay algo que está en juego. Y no vamos a hablar de la democracia, que el socialismo, no, eso dejémoselo a los... usted sabe que la política es la religión de los intelectuales. Nosotros hablemos de las cosas espirituales, porque lo que vemos es producto de lo que hay en el mundo espiritual. ¿Por qué hay tantas personas, hay tantos chicos que están en la delincuencia? Porque vienen de hogares que son disfuncionales. No hay gobernanza, ¿Sí? No hay alguien que gobierne bien. Sí. Entonces, mi hermano, la escritura es un manual para usted vivir bien. ¿Cuántos han comprado un equipo que nunca lo han manejado y para poderlo manejar leen el manual de instrucciones? ¿Ustedes han comprado algún equipo tecnológico y usted antes de usarlo lee el manual de instrucciones? Y yo quiero contarle esto que le pasó a una abuelita. El día de la madre y el hijo le mandó de regalo una lavadora para que no lavara más a mano. Sí. Y para ahorrar en el envío, le mandó una licuadora dentro de la lavadora. Entonces la llamó al tiempo y le dijo, mamá, ¿y cómo te fue con el regalo? Dijo, no, hijo, esa lavadora usted viera cómo lava la ropa, me deja la ropa blanquita. Y la licuadora dijo, no, hijo, esa sí me vuelve añicos los calzoncitos. Porque ella estaba lavando los calzoncitos en la lavadora pequeña. No había leído el manual de instrucciones. Y así andan muchos, porque no han leído el manual de instrucciones. ¿Y cuál es el manual de instrucciones? Esa palabra. Por eso es que tiene los calzoncitos hechos ñicos, porque no has leído el manual de instrucciones. Entonces la gente que busca donde hayan milagros. Hermana, yo quiero que me toque y que me entre un corrientazo. No, pues hermano, mira, allá hay 110, mójese los pies y métale un alambre. Pero aquí usted viene a edificarse, a formarse y a que el manual de función nos ayude le dé a usted un estilo de vida victorioso. Denle un fuerte aplauso al Eterno. Amén. Siga, hermana. Ahí vemos cómo el Señor quiere hoy enseñarnos a cómo saber formar a nuestros hijos. Lamentablemente nosotros ya estamos, yo ya tengo mis 50, Giancarlos, y le doy gracias al Eterno por el proceso, pero
Sí le pido sabiduría al Padre para poder ejercer el papel de mamá. Yo tengo ya a mi hijo de 28 y se repitió la historia mía. ¿Por qué? Porque yo era rechazada y yo a mi hijo lo rechacé. O sea, se fue. Pero no me quedé ahí llorando. Yo le dije, Señor, dame la sabiduría, porque en el proceso que usted está, en lo que vamos a hablar de Ismael, en el proceso que Ismael está, Yahweh, la mano del Eterno está obrando. Entonces, ¿qué comencé yo a buscar del Eterno y a pedirle perdón a mi hijo y decirle, ¿sabe qué, hijo? Yo cometí el error porque yo venía mal, lastimada también. Claro. Para todo hay solución en la vida, menos para la muerte. Pero me quedó el hijo adolescente, tengo el chico de 16 años, Abraham, y le decía en estos días, Abraham, a ti no te ha tocado vivir lo que le tocó vivir a George, ¿sí? Y usted le ha tocado más suave la vida, y porque usted vino en otra etapa. Y yo siempre digo que mi matrimonio tiene dos etapas. La etapa cuando conocí a no conocer a Yeshua, y la etapa que ahora conozco a Yeshua. Porque es que a veces engendramos a hijos cuando no conocemos a Yeshua. Amén. Y cuando no conocemos a Yeshua... Los hijos de la esclava. Sí. No, en esclavitud. Es claro. Entonces nosotros criamos, siendo casados, cometemos errores. ¿Sí? Porque se repiten. Entonces la etapa mía, la segunda con Abraham, es el proceso de restauración que Yahweh está haciendo en mi vida. ¿Sí? Y yo le digo a Abraham, a usted sí se le va a exigir más que a Yor. ¿Por qué? Porque usted viene desde el vientre, viene marcado, se le ha dado Torah, la enseñanza, danzó, ha estado en el ministerio. O sea que usted a mí no me puede... Lo que la hermana decía, cuando nuestros hijos nacen en la esclavitud, no tenemos la culpa de que nos enfrentemos con conductas que son inapropiadas, lo que decía la hermana. Yo conozco a Calé, es un chico sano, pero si papá y mamá no le dan las condiciones, Satanás no los tuerce. Claro. ¿Sí? Yo llegué a la universidad viejo, 32 años, y para mí la universidad no me movió en nada, porque tenía madurez psicológica, madurez espiritual y madurez en muchas áreas. Pero cuando la universidad agarra un pollito de 18, si no tiene, o de 16, Papá 16. La universidad lo puede estar moldeando. Y es donde tiene que entrar nosotros trabajar en el papá y mamá. ¿sí? Y es lo que Yahweh quiere, amados. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos un compromiso. Mire, yo siempre digo que Yahweh nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas. Eso no es el cuento que yo me voy para esto, viene el Señor y me pide las cuentas a mí. No, al hombre le va a pedir cuentas como cabeza, como esposo, como padre. Sí, como proveedor. Por eso dice que el Señor, que Él hizo al hombre como cabeza, el compromiso del hombre. Ahora, en el caso de la mujer tiene un compromiso. ¿Cuál? Dedicarse al hogar, a sus hijos, porque es que la educación tiene que ser de los dos, pero en especial ¿de quién? ¿Quién es la que está en casa continuamente? La mujer. Hoy en día, lo he hablado aquí con Giancarlos, vemos casos que no estoy en contra que la mujer labore, no, es bueno que la mujer ayude y colabore, pero no dejando su rol de ¿qué? De madre. De madre. Porque conozco casos de mujeres que se entregaron a trabajar, a obtener dinero, a tener plata, a tener títulos, a obtener todo, con hijos que hoy en día están en las drogas, son homosexuales, son malos. Y todo el dinero que ahorraron lo tienen que gastar en poder rescatar lo que ya es insalvable. Es como la salud. Si yo no cuido mi salud, después todo lo que trabajé, cuando yo no guardo chavá, el mundo me envuelve en trabajar, la ansiedad de ganar. Y cuando hacemos cuentas, perdimos salud, perdimos vida y tenemos que gastar todo ese dinero en tratar de recobrar lo que es irrecobrable. Hermana, vamos a empezar. Primer tipo de reprensión que se usa, pero no es el más adecuado, se llama la violencia. Violencia, uso de fuerza para conseguir un fin, dominar o imponerse. Hablo con los que son papás y son mamás. ¿Será que un hijo a la mala camina? ¿Ustedes qué dicen? A la brava, a imponerle. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, la violencia es un método que usan los padres que no son entendidos para poder imponer sobre sus hijos conductas cuando no es el medio más adecuado. ¿Qué es violencia? El hijo, bebé, caminó y todo niño es inquieto a corta edad, rompió una vasija, rompió una porcelana
entonces se le fue el papá con violencia y lo castigó y el niño no supo por qué fue eso. Pero es que a veces suceden cosas, Giancarlos, que el gene que hay dentro del padre genera. A veces nosotros no podemos ser, el papá no quiere ser violento, pero la violencia viene en él. ¿Por qué? Porque él fue violentado también, a él también le dieron duro, papá. Por eso es que hoy tenemos que ver que la violencia es una fuerza que trae ira. ¿Sí? Claro, genera eso. Genera ira. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como padres, por eso es que es bueno tener a Yeshua, porque dice que nosotros con Yeshua pedimos el control de nuestra vida. ¿Sí? Cuando nosotros no conocemos a Yeshua, nosotros, perdónenme, le damos duro a los hijos. Yo lo digo por experiencia. Claro. Pero ya cuando usted deja que Yeshua se entrone en ti, usted le pide a Yahweh que le dé sabiduría para ser papá. No permisivo, porque es que a veces entendemos que no corregimos y hay momentos en que hay que corregir. Pero ya vamos para allá. Listo. Bueno, entonces, primero es violencia. Violencia cuando papá y mamá utilizan la fuerza para imponer. Sí. ¿La autoridad se impone o la autoridad se gana? Se gana cuando papá y mamá, por eso hay un dicho que me gusta mucho, lo utilizan mucho los que son pedagogos y los que manejan la pedagogía infantil, dice, del 1 año a los 8 que tu hijo te tema, de los 8 a los 16 que te ame y de los 16 hasta que muera que te respete, pero del 1 al 8 que te tema. ¿Qué es temor? Temor no es miedo. Temor es que sabe que papá tiene la autoridad y yo tengo que dejarme educar, dejarme formar, porque tú hablas en este momento con chicos de 14, 15 y 16 y ya se creen que se la saben todas. Sí, sábelo todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno con ellos? Y ahorita que tienen acceso a las redes sociales, saben, es más, uno es un dinosaurio al lado de ellos, pero ellos necesitan formación de papá y de mamá. Y Yahweh respaldas al papá y a la mamá. Por eso papá y mamá hay que restaurar y hay que recobrar esa autoridad. La autoridad eres tú. Y vamos a entrar con el otro tema, con el otro, ¿cómo se llama? Pero Giancarlo, antes de que usted siga, pase hermana, al otro, siga. Mire, yo me fui a buscar al diccionario la palabra violencia porque me gusta buscar en el diccionario los sinónimos y los antónimos. Y la palabra violencia significa fuerza, arrebato. Dice brusquedad, bestialidad, furia, furor y salvajismo. La palabra en sinónimo de violencia es suavidad, que es lo que Yahweh quiere que nosotros tratemos a nuestros hijos con ternura, con dulzura, con freno, con moderación, con mesura y con cordialidad. Mira lo que estás diciendo. Lo primero que los sinónimos que leíste son los sinónimos de Ismael. ¿Sí? Brusquedad, rudo, a la brava, a la mala. Sí, que cuando me emborracho, hermano, no queda títere con cabeza en la casa. Yo tuve el caso y eso lo viví en familia, la violencia intrafamiliar, eso sí voy a hablar porque eso sí lo viví, Amparo. Sí, amén. Y mi papá tuvo una bonanza tremendísima, mi padrastro. Pero por eso es que yo detesto y odio y maldigo las veces que puedo el licor. Yo el licor no lo puedo ver. Porque mi papá llegaba, en la época de la bonanza, llegaba borracho y eso, hermano, platos, cucharones, gritería, eso era una guerra y la que pagaba los golpes era mi mamá. Y yo dije, no, pero es que yo ese modelo no lo quiero. ¿Cómo así? El Eterno nos da una princesa que va a ser nuestra coequipera y yo vengo a consentirla a punto de coñazo. Eso no tiene sentido, pero por el licor. Entonces toda esa naturaleza, hay que echarla afuera, hombre. Hombre, usted como hombre tiene que ser, por eso a mí me dicen que a veces el hombre es buen esposo por nacimiento, pero no, hermano, yo creo que es por decisión. Sí. Porque hay hombres que vienen de una educación donde sufrieron mucho y tomaron la decisión de ser buenos esposos, de amar a sus esposas, de tolerarlas. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Hermano, si tú vas caminando y la pierna derecha se te queja porque tienes un calambre, ¿qué hace la izquierda? Ah, no, camina usted sola. No, la ayuda. Somos un equipo. Pero a veces esposo o esposa se tratan con violencia. ¿Por qué? Porque quieren imponerse. No, esposo, si tú quieres que tu esposa te vea como tu autoridad, tienes que ejercer el sacerdocio. Amén. Como el proveedor, como el varón, como el hombre que halaga. Por eso, la mejor garantía del esposo, ¿cuál es? El amor. Su mujer. Porque si yo muestro a mi mujer desmueletada, con los pelos largos, desaliñada, oliendo a alcanforina, ¿qué estoy demostrando? Pues que yo a ella ni siquiera la saco a tomar sola a la calle. No la ama.
No la ama. Y me miro en el Face y ni una foto de la mujer. Entonces, ¿qué? Eso es un mal indicio. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la mejor garantía de un hombre, ¿cuál es? La esposa. Su esposa. Entonces, violencia, tremendo esos sinónimos, Sí. ¿no? Vamos con la segunda, hermana. Vámonos. Disciplina. ¿Tú tienes un verso allí, hermana? Dice 1 Corintios 5:5, lo que nos dice la Torá, vámonos tantico a la palabra, y habla acerca de la disciplina. 1 Corintios. Mientras la hermana la busca, ¿ya la tienes? No. Bueno, disciplina viene del latín discípulos, que significa discipular. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo? El creyente es el que cree en todo, el discípulo es el que se deja formar. Entonces, disciplina viene del latín discípulos, que es la capacidad de actuar ordenada y perseveradamente para conseguir un fin. Y también disciplina es el compendio de reglas y normas para mantener el orden y la subordinación. ¿Qué pasa en una empresa, hermana, donde la secretaria tiene confianzas con el jefe, el celador tiene confianzas con el jefe y hay mucha confianza, exceso de confianza? ¿Qué pasa con esa empresa? No tiene forma, no se identifica quién es la cabeza, quién es la jerarquía. Entonces, disciplina es eso. Sigue, hermana, 1 Corintios. 1 Corintios 5:5 dice, entregan a tal persona que a Satán para que la vieja naturaleza sea destruida y su rúa sea salvo en el día del Adón. Aquí habla que la disciplina, Yahweh, si nosotros no hay cambio, ¿sí? Nos entrega al adversario. Yahweh es un papá, es un padre, porque sí, eso sí es verdad. es el papá el mejor. Pero de nosotros depende, porque es que si nosotros queremos tener a Yahweh como padre, tenemos que portarnos como buenos hijos. Porque el papá, imaginen nosotros como hijos, tenemos a nuestros padres vivos, bueno, los míos ya partieron, ¿sí? Pero en el caso mío, que mi hijo venga y me diga, hizo una pilatuna, y me diga, mamá, yo no. Yo digo, no, papá, usted tiene que dar frutos de cambio para yo poder responderle. Y lo mismo hace Yahweh con nosotros. Cuando nosotros no hacemos cambio de vida, no podemos decirle a Yahweh que nos dé casa, carro y beca, porque no nos lo merecemos. Claro. No nos lo merecemos. Entonces Yahweh nos mete ¿qué? En un proceso de ¿qué? La disciplina es un proceso. Claro, o sea, cuando no cambiamos por las buenas. Claro. Mira, yo tengo un caso, quiero que ustedes lo analicen conmigo. Una chica, es amiga mía, es una empresaria en este momento, ya es cuarentona. Y ella me dijo que el gran pecado de ella fue haber sido linda. Hermosa, pero hermosa. Me mostró una foto de su juventud y hermosa. Y me dijo, yo creía que ser hermosa eso era tenerlo todo. Y empecé a jugar, hacía sufrir a los hombres y no cabía en la casa, era déspota con las niñas que hacían la comida porque vivió con opulencia. Uh-huh. Y dice que, escuchen hermano, disciplina. Dice que luego tuvo una relación, quedó embarazada y le nació una niña especial. Le nació una niña especial. La niña especial le duró 15 años, murió, y mire lo que me dice ella. La llegada de mi hija fue un regalo del Eterno, porque si yo no paso el proceso con mi hija, yo no fuera cambiado. Se pierde. Y cuando me muestra el que es esposo de ella, qué cosas bien feas. O sea que sinceramente ella cambió. Pero ¿qué quiero decirte yo, hermano? Que a veces nos ahorramos dolor cuando somos obedientes. Sí, cuando no somos obedientes, el Eterno por amor a nosotros nos va a permitir que entremos en un proceso de disciplina. Sí, dice que manda al verdugo. Claro. Entonces yo aprendía de esta chica, porque mira cómo me hablaba, con una serenidad. Sabiduría. Me dijo, yo en esos 15 años amé a mi hija, estuve con ella y me tocó que dejar todo lo que yo tenía. El orgullo, la pedancia, la prepotencia, el creerme, el absolutamente todo. Y resulta, hermana, que ¿quién es el peor enemigo de la belleza, hermana? ¿Qué crees tú? El cuerpo. La edad. Porque la edad no respeta belleza ni... O ustedes no han visto a Sofía Loren. Sí. No han visto a mujeres que fueron hermosas. La edad se lleva la belleza. Pero ¿cuál es la belleza que hay que cultivar? La del espíritu, con obras, con cambio, con restauración, para que cuando vengamos delante del Eterno, Él pueda decir, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Por qué? Porque hacemos su palabra.
Vamos con un tercero, hermano, que yo quiero que usted lo analice. Castigo, Proverbios 19, 18. Castigo. Mire lo que dice Proverbios 19, 18, para que entremos ahí. Entonces, el primero, ¿cuál fue? Violencia. Esa no se puede. Disciplina, hay que evitarla. Amén. Porque si yo puedo rectificarme, no necesito que me disciplinen. Sí, señor. Tercero, castigo. Dice Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castigo, dice, es la consecuencia por quebrantar un precepto. En todas las familias tienen que haber leyes. ¿Ustedes qué dicen, padres de familia? Sí. Cuando tienen hijos. Hijo, aquí la llegada es a esta hora. Hijo, estos son usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Leyes, porque es que los únicos que dijeron que no hay ley para nada son los cristianos y mire cómo viven. No, pero tiene que haber leyes. ¿Sí? Yo recuerdo en la antigüedad cuando uno tenía una novia, ¿no? En la antigüedad estoy hablando como si tuviera 70 años, pero no, hablamos en la antigüedad. Cuando el novio iba a visitar a la novia, ¿a quién le colocaban en el medio? Al hermano menor. O en la sala. No, es que la visita era en la sala. En este momento son en las piezas, pero eran en la sala las visitas. Y eran visitas corticas. Entonces, mi hermano, hay que poner leyes. Sí. No me diga usted que no puede. No me diga que no puede. ¿Por qué? Porque el hijo necesita el yugo. Yeshua dice, les quité el yugo de la ley, que eran los preceptos, las alhajas de los ancianos, sí, pero nos colocó otro yugo que es más liviano. ¿Cuál es, hermano? Lo que ustedes ven atrás, los 10 mandamientos. Amén. Que es un yugo liviano de llevar, que nos trae vida, pero no nos dejó sin yugo. Porque donde el Eterno nos quite los mandamientos, nos desordenamos. ¿Y para dónde jala la cabra, hermano? ¿Al monte? Y nosotros tenemos una parte de Esaú, sí, una parte de Ismael. Y mira este pensamiento que le quiero regalar. Lo que tú alimentes es lo que va a predominar en tu vida. Si tú pecas, si tú quebrantas mandamientos, ¿a quién estás alimentando? A Esaú, a Ismael. O sea que ¿cómo vas a ser tú? Hermano, vas a ser como Juan Charrasqueado, no te va a querer sino tu mamá. Un asmo montés porque rebelde, peleonero, a donde llegue, hermano, pelea. Problemas. Yo tenía un tío que lo bendigo, lo amo mucho. Bueno, me toca que amarlo, es mi tío. Y él llegaba a la fiesta siempre y ponía la torta. Y cuando lo veíamos llegar ya sabíamos que era pleito, era botella, tumbaban las mesas, tumbaban las sillas. Y en Navidad, en esa época, armábamos el pesebre y también llegaban los dos tíos. Botella para acá, el divino niño salía a correr para un lado, las ovejas para el otro. Eso era un terremoto en el pobre pesebre. Las conductas, el hombre reverde, fiero. ¿Por qué? Porque alimentaban eso. Entonces, ¿a quién venimos a alimentar hoy, hermano? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob. A Jacob. A Jacob, porque Jacob es el que le gusta la Torah. Amén. Amén. Y sí, mire, la palabra castigo lo fui al diccionario. La palabra castigo significa corrección. Escuche, el castigo a veces es necesario porque nos corrige. Martirio, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Eso es un martirio cuando usted lo están educando. Es como cuando usted, el ejemplo que coloca el rabino, que el cerdo que quería ser oveja, lo pasan por el trasquiladero y cuando ya va entrando, como se ve que lo están cortando, relincha. Sí, ya se nos está pasando a nosotros, que Yahweh nos está quitando el cerdo de nosotros para hacer ovejas y a veces relinchamos en el proceso. Y Yahweh nos quiere evitar un castigo grande para nuestra vida. Dice suplicio. Trae tantos sinónimos: suplicio, angustia, aflicción, suspensión, encarcelamiento, multa, arresto, azote, plaga, calamidad. Y lo contrario de castigo es perdón, consuelo, indulto, habilitación, rehabilitación y paraíso. Bueno, mi hermana, pero es que hay que hablar ahí, porque como lo dices, está literal. Vamos a la práctica. Bueno, vamos. Cuando aquí apareció un delito hace unos años que se llamaba secuestro, sí, la pena era, creo que era inferior a 8 años. Y después esas penas las aumentaron, creo que las triplicaron. ¿Será que eso bajó la tasa de secuestro? No. ¿Será que la gente dejó de delinquir? No. ¿Será que se colocan la pena de muerte, los ladrones dejan de robar? No. La naturaleza del hombre no cambia. Por eso mira lo que dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, porque hay un momento en que mi hijo ya no tiene solución. Yo le decía a usted, una hermana pidiendo oración por un hijo que irresponsable ha dejado hijos regados por allá,
hermano, ayúdeme a orar para que el Eterno trate con él. ¿Qué edad tiene? 50. Yo dije, no, ese viejo ya no tiene arreglo. Eso ya no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, repréndelo, castígalo, en tanto que hay tiempo, hay esperanza. En la edad juvenil, en la edad adolescente, en la niñez, educarlos, formarlos y castigarlos si quebrantan mandamientos. ¿Qué es indulto? Lo que la hermana tocó, lo que hizo Yeshua. La hermana vino al Mesías, Yeshua te acepto como mi único Señor y Salvador. ¿Qué nos dio en el madero? Diga, perdón de pecado. Amén. Y luego bajó al infierno y llevó la pena por el pecado, se llama indulto. ¿Sí? Pero en este momento, cuando yo tengo a Yeshua y peco, voy a obtener perdón de pecados, pero tengo que acarrear con la consecuencia, porque el indulto fue cuando yo llegué, porque imagínate donde el Eterno nos está indultando, pues la gente no va a cambiar. Y Satanás es especialista en que quebrantemos mandamientos, recibamos perdón de Yeshua, pero Él nos cobra la consecuencia, la pena por la falta. Ajá. Entonces, ¿cuándo hay que castigar a nuestros hijos, hermana? Cuando sean niños, cuando están en plena casa, en adolescencia, en tiempo, temprana edad. En ese tiempo tenemos que corregirlo, porque si no, nosotros no corregimos después, como dice mi hermano, ya a los 50 años, ya cuando él es adulto, mayor de edad, ya no ya hay que afiliarlos a un ancianato. Claro. Ahora, ¿qué es lo que toca ahí? Es pedir misericordia. Misericordia, por él. misericordia. Pedir misericordia por él. Y amén. ¿Sí? Entonces, ¿el castigo es oportuno? Sí, pero ¿cuándo? En un tiempo, cuando lo estamos formando. Hijos, hay que formarlos. Entonces, colocas unas leyes, colocas unas ordenanzas, unos mandamientos, y tu hijo se tiene que sujetar. No me digas que no puedes, porque la Torá y el Eterno le ha dado la autoridad al papá y a la mamá. Amén. Y las que son mamás solas o papás solos, también tienen que haber unas reglas. Porque si no hay reglas, entra la anarquía. ¿Y sabe qué es la anarquía? Que cada quien hace lo que le da la buena voluntad de hacer.